delincuentes. Bien, vamos a una discusión que está instalada sin duda en el marco de la votación de ley de aborto que está programada para el próximo 4 de agosto en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. El Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica ha realizado una declaración pública. Ahí se afirma que las legislaciones liberalizadoras relativizan el valor y la inviolabilidad de la vida de un niño en gestación, asignando a los profesionales de la salud un acto contrario a su profesión. De esta forma, contextualizan en que la descriminalización del aborto no es saludable para la conciencia ética de una nación y que solo sería un retroceso para nuestra sociedad. Vamos a profundizar más respecto de este tema. Nos acompaña el doctor Alejandro Serani, director del Centro de Bioética de la Universidad Católica. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué los motiva a ustedes a sacar esta declaración pública que es bien larga, con varios puntos bastante desarrollados? Bueno, nosotros somos un centro de investigación que tiene ya 22 años, es el centro más antiguo de Chile, y en el cual el tema del respeto a la vida y el tema del aborto ha sido digamos, de permanente preocupación. Y hemos visto que es importante en la discusión, en la reflexión que se está haciendo a nivel nacional, hacer un aporte desde el punto de vista de la ética, porque quizás estos temas han sido atrapados un poco por la discusión política y con sus dinámicas, y es importante percibir que aquí hay un problema que es más profundo, más complejo, más dramático que lo que a veces las discusiones públicas dejan ver. Ahora, ¿cuál es la pregunta fundamental a su juicio? Porque aquí hay distintas preguntas. Primero, si esta es una cuestión de derechos. Si la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y tiene derecho a decidir qué hacer. Si el que está por nacer tiene derecho a ser protegido. Si el que está por nacer tiene derecho después a tener una vida como corresponde, con el cariño, la contención que se requiere, pienso yo, si eso se produce cuando una mujer tiene una guagua que no quiere. ¿Cuál es la pregunta fundamental que a su juicio debiese iluminar el debate para no ser capturada, como dice usted, solo por el punto de vista político o la tensión política y el gallito político? Bueno, quizás, primero que nada, no es fácil contestar a esa pregunta. Hay muchas interrogantes en esto, y yo diría que es importante poder situar esto en el contexto social. Se trata aquí de una patología social, pudiéramos decir, ¿no? Y en esto hay involucrados temas como la violencia, por ejemplo, en las relaciones al interior de la familia, al interior de la pareja. Está involucrado el tema de cuál es el sentido de la sexualidad, cuál es el rol del Estado en estas materias que tienen que ver con la intimidad de las personas. Esos son los temas que a nuestro juicio, o algunos de los temas que a nuestro juicio no han estado incorporados suficientemente en la discusión, y por eso es que estamos haciendo una invitación a reflexionar un poco más ampliamente sobre estas cosas. Ahora, aquí lo que se está debatiendo no es el aborto libre, no tiene que ver con poner fin a la vida del que está por nacer por simple voluntad de la madre, sino que tiene que ver, por lo menos así se ha planteado desde el proyecto que se está promoviendo, que hay 3 causales para interrumpir el embarazo y despenalizar el aborto cuando un feto es inviable y por lo tanto no va a resistir y no va a tener sobrevida, cuando está en riesgo la vida de la mamá o cuando la mamá ha sido violada. Entendiendo que el derecho a la vida debiese ser algo que todos defendamos con mucha fuerza, ¿no hay causales específicas que puedan significar el repensar ese derecho a la vida y el repensar el aborto como una, no sé si solución, porque no lo solucionan, pero como una alternativa frente a situaciones puntuales que son más complejas que un embarazo normal, sin ningún tipo de riesgo? Bueno, yo diría que ese es el rol que tiene la reflexión ética, en el sentido de mostrarnos la complejidad de la situación, y ciertamente estamos frente a una realidad que difícilmente nosotros podemos resolver. Estamos, digamos, aquí en el corazón de las decisiones de las personas, de la realidad del mal en este mundo. Y en ese sentido el rol de la ética es iluminar cuáles son los límites al interior de los cuales nos tenemos que mover. Y toda sociedad supone, digamos, como regla básica de funcionamiento, el respeto a la vida de las demás personas. Y eso es lo que a nosotros nos parece que es algo que en ningún caso se puede
pasar por alto, y hay muchas maneras de enfrentar humanamente estas situaciones. Lo que pasa es que yo creo que como sociedad buscamos soluciones fáciles. Acabamos de escuchar el tema de cómo confiamos que la ley nos va a resolver los problemas o el mercado nos va a resolver los problemas. Perdón, usted dice hay otras formas de enfrentarlo. ¿Cuáles otras formas? Porque también hay que ponerse en los zapatos de las personas a las que les ha pasado. Una mujer que es violada probablemente no se hace un aborto sin dolor, si es que quisiera optar por esa alternativa para no tener una guaguita que no desea y que probablemente le trae a la cabeza ese momento. Habrá mujeres que son capaces de resistir ese martirio, me imagino yo, pero ¿por qué llamar a todas las mujeres a tener esa fuerza? Claro, que más que en los zapatos, en el corazón de las personas que tenemos que estar. Y aquí hay un ser humano que también tiene todo su derecho a vivir. Nosotros vivimos en un país que nuestro héroe máximo de la independencia es un hijo natural, el cual, digamos, si hubiéramos tenido la ley del aborto quizás no existiría y qué sería de nosotros. ¿Por qué? Depende de lo que su madre hubiese querido y depende, porque, insisto, circunscribámonos a las tres causales, porque no estamos hablando de aborto libre. Porque esta ley lo que busca no es obligar a todas las mujeres que estén en esos casos a abortar, es dejar la libertad para las mujeres que consideren que no pueden seguir adelante con ese embarazo por distintas razones, porque no todas las mujeres serán igual de resilientes, igual de aguantadoras de a lo mejor embarazos que pueden ser sumamente complejos. ¿Por qué no dar esa libertad de acción? Porque finalmente no es obligar a toda, el Estado no va a obligar a nadie a abortar. Los ejecutores de esta ley somos los médicos. Nosotros tenemos que desmembrar un niño que está ahí indefenso, en virtud de resolver un problema que además tenemos conciencia que no vamos a resolver. Entonces, hay límites en el momento de buscar cuáles son las soluciones. Y los seres humanos tenemos que tener claros esos límites. Si no, digamos, nos transformamos en una sociedad en la cual la violencia es el factor que prima, la fuerza, ¿no? Y estamos, ¿no es cierto?, nosotros proponiendo una mirada distinta. Tenemos que mirar a las relaciones humanas, a quienes les corresponde, a la familia, a las sociedades intermedias, pero acá hay una pretensión un poco mágica que los problemas humanos los vamos a resolver en base a una ley impersonal. Y creo que eso es una fantasía. Ahora, doctor, ¿cuánta carga religiosa tiene esta mirada de usted? Se lo pregunto porque también hay mucha gente que dice ¿por qué aquí debería primar la visión de la iglesia o de Dios cuando hay gente que no cree en la iglesia o no cree en Dios? Y la declaración que ustedes hacen terminan diciendo que como creyentes y como cristianos que somos, no podemos dejar de señalar que la magnitud de los problemas y la profundidad de los males y sufrimientos ligados al aborto y sigue ahí explayándose. Quiera Dios, dador de la vida, conocedor de los chilenos, la posibilidad de dialogar, concedernos a los chilenos la posibilidad de dialogar y de trabajar unidos para conseguir diagnósticos compartidos. ¿No tiene una carga religiosa demasiado alta para una sociedad que se compone por gente que es profundamente religiosa, pero por gente que no cree tampoco en Dios o en la iglesia? Mire, desde el punto de vista de la filosofía, desde siempre los seres humanos, y antes de la filosofía, nos hemos dado cuenta que la parte más importante de la realidad tiene que ver con lo trascendente, con lo divino. Y eso está en el corazón de cualquier persona, por lo tanto... O sea, hay gente que lo niega absolutamente, doctor, o sea... Sí, claro, sí, nosotros podemos negar cualquier cosa, pero la historia de la humanidad muestra que, digamos, la referencia del hombre a la divinidad es una constante. Y nosotros en nuestro país, la mayor parte de las personas tenemos una referencia religiosa, eso es parte de nuestra comprensión racional del mundo. Además de eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos como cristianos una visión sobrenatural, una visión trascendente. O sea, ¿usted reconoce que esto tiene una carga religiosa de todas maneras? O sea, esto tiene una carga ética fundamental, y la ética es común para todas las personas. Doctor, llevémoslo a la realidad o al caso concreto. Si mañana existe la posibilidad, o mañana tenemos una mujer que ha sido violada sistemáticamente, generalmente esto se da dentro del núcleo familiar más cercano, una niña, no sé, de 14 años, como casos que hemos conocido, violada, que queda embarazada de ese padrastro abusador. ¿Cuál es la respuesta que usted le da si esa niña de 14 años le dice yo no quiero tener a esta guagua? Para mí este embarazo es un karma, no me siento capaz, no voy a querer a esta guaguita es producto de una relación que a mí me hace daño. ¿Qué le contesta el Estado de Chile a esa niña? O a esa mujer, si usted quiere, más grande, ya para no ser el caso tan dramático. Sí, pero si no es el Estado el que tiene que resolver nuestros problemas. Entonces que se rasque con su propia uña. No, en absoluto. Entonces. En absoluto. Si está la comprensión entre las personas, el perdón, la compasión, la ayuda, todo eso es parte del tejido social, que nosotros hemos querido sacarlo de la vida social. La vida social hoy en día se concibe según relaciones de justicia, según relaciones de poder. La vida se construye con relaciones de amor. Es a partir de ahí de donde sale la existencia humana.
Entonces, es así como nosotros tenemos que acompañar pero, al doctor, sufrimiento. el amor es no una cosa suprimir. bien espontánea. Si hay una mamá que dice que no quiere a esa guagua que viene en camino, no la vamos a obligar a querer a esa guagua que viene en camino. Y yo me pregunto también, ¿hasta dónde llega el derecho a la vida de un ser que va a venir a la vida sin ser querido por sus padres? Que es una cosa también absolutamente dramática. Pero si una persona me dice que no quiere estar enferma, ¿qué le voy a decir yo? O sea, usted considera que este es un karma que esa persona tiene que seguir adelante. No podemos suprimir la enfermedad. La realidad del mal es una realidad. Ya, pero un que hijo está no ahí. puede equivaler a una enfermedad, pues, doctor. Por supuesto que no puede equivaler a una enfermedad. Entonces, ¿cómo Por le voy a eso es decir que yo un a que hijo- usted aguante nomás? Porque No. es como una enfermedad, aguántesela. Justamente por eso, porque un hijo es algo más que una enfermedad, es un ser ¿Quién humano. protege a esa guagua? Se lo pregunto, en Todos definitiva. nos- Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, ya, que la mujer se lo aguante, que se banque la guagua, No se trata que de tenga eso. la guagua, y después, ¿qué pasa con esa guagua? No se trata de que la mujer se abanque con la guagua, no es esa la respuesta adecuada de Entonces una esa mujer dice, yo sociedad quiero humana. abortar, y no quiero irme presa por abortar porque no me siento capaz de tener a esta guagua. ¿Por qué decirle que no? Es que hay una realidad que tenemos que aceptar nosotros en la vida. Si alguien me dice no quiero estar enfermo, ¿qué le voy a decir yo? La enfermedad es parte constitutiva Ya, pero la de la enfermedad es realidad una cosa humana. espontánea, no es un abuso permanente dentro de la casa de una persona que te ha generado algo tan importante como una guagua. Es distinto, o sea, Está la uno no libertad maneja la voluntad de está una la- enfermedad, digamos. Está la libertad humana, por supuesto, y justamente ahí es donde nosotros tenemos que hacer una tremenda labor educativa. Además, perdón, desde doctor, el punto de vista de la ética, en el desde ejemplo punto de la vista nuestro. enfermedad, si yo mañana tengo un cáncer y usted me dice que la solución al cáncer es esta, porque con esto, no sé, ya no hablemos de solución porque suena muy práctico, pero si usted me dice que una alternativa para curarme del cáncer es esta, yo probablemente voy a tomar esa solución, difícilmente voy a optar por seguir enferma, en el ejemplo que usted me pone, que me parece que no se condice una cosa con la otra. Por eso le pregunto qué pasa con esa guaguita, porque esa guaguita nace y después esa mujer, ¿quién la ayuda? Yo no sé dónde está ese amor, ni esa contención, incluso el dinero que se requiere para que esa guaguita salga adelante en un contexto donde no va a ser querida, por ejemplo. Pero si esa es una pregunta que tenemos que respondernos todos. ¿Qué pasa conmigo en la vida social? ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me acoge? ¿Quién me recibe? Todo ser humano tiene ese mismo problema. Si ese no es un problema original, es el problema de la vida humana en general. Tenemos que ser solidarios con la vida humana, acogedores con la vida humana, amantes de la vida humana, celebrar la vida humana. ¿Cómo lo hacemos? Depende ahí está nuestra ingeniosidad. Y aquí no hay un tema de autoconciencia, doctor, y que en definitiva las personas que tengan este tipo de mirada como la suya opten por seguir adelante. Yo, en mi caso personal, se lo digo honestamente, si yo tuviera una guaguita que viene inviable, yo la tendría hasta el último día en mi vientre, porque no soportaría la idea de sacar o matar a un hijo o desechar a un hijo porque ese hijo no va a seguir viviendo, así muera en mi vientre o tenga un segundo de respiro. Pero esa es mi postura personal. Yo no sé si puedo obligar a que todas las mujeres piensen igual que yo o que todas las mujeres quieran darle esa protección, porque hay mujeres que se sentirán sobrepasadas con esa situación. Por eso le pregunto si no hay que abrirse a la posibilidad de que esto también sea una decisión personal, que se dé la posibilidad, sin obligar a nadie, que se hagan todos los intentos por refrenar, me imagino yo, la posibilidad de que esa guaguita se aborte y ojalá acompañar a la mujer y que haya un entorno familiar acogedor, etcétera, pero que si esa mujer ya no puede más con esta situación, pueda tener un aborto por una de estas tres causales y seguir adelante con su vida y no tener que llevar esto como un karma. ¿Usted no cree que haya que abrirse a esa posibilidad? Pues finalmente no estamos hablando de obligar a todo el mundo, estamos hablando de que la posibilidad exista. Abrirse a la posibilidad de matar a otra persona es simplemente renunciar a actuar humanamente. Sí, esa es la tarea que como sociedad tenemos que asumir. En épocas pasadas en nuestro país hemos visto cómo personas pensaron que podían disponer de la vida humana a su amaño. Eso no se puede. No podemos vivir en una sociedad en la que le damos poder a alguien para que mate. Tenemos el problema de la violencia hoy en día. Queremos entregarle esa violencia en las manos de los médicos, que la gente pierda la confianza. Perdón, ¿y su oposición llega incluso al aborto cuando hay un riesgo para la vida de la madre, por ejemplo? Porque ahí hay una causal que hace que la muerte de ese ser humano que viene en camino se justifique para salvar la vida de la madre. Y en el caso de la inviabilidad también tiene que ver con poner fin a un embarazo de una persona que no va a llegar a desarrollarse como tal, porque hay un diagnóstico médico contundente, según lo que entiendo dice el proyecto, que hace ver que esa guaguita no va a llegar a ser una persona que se desarrolle. También su opinión va relacionada a ese tipo de casos, especialmente en el caso del riesgo para la madre. La primera causal es una cuestión corriente en el trabajo médico. El riesgo de vida para la madre.
Por supuesto, y eso no está penalizado, por lo tanto esa causal ni siquiera necesita despenalizarse. Ya, pero ¿y usted está de acuerdo que se salve la vida de la madre en virtud del aborto en el caso de o la interrupción del embarazo? Por supuesto. Y en el caso de la inviabilidad fetal no está de acuerdo. En el caso de la inviabilidad fetal no, porque se trata de un ser humano que ya está como ser humano, está enfermo, está en trance de morir. Además tiene que tomar en cuenta usted que hoy en día los métodos diagnósticos intrauterinos en estos casos fallan en casi un 50%. O sea, el 50% de los niños que usted está matando son niños completamente sanos. No quiere decir que eso justifique que se maten a los enfermos, pero es un ejemplo. O sea, estamos abriendo una puerta a un... Se pueden cometer muchos errores. Se pueden cometer errores, y se pueden cometer errores con una cierta voluntariedad, se pueden cometer abusos. Las sociedades no pueden permitir que nos matemos entre nosotros. La violencia es la primera, digamos, es el primer impulso que la sociedad civilizada tiene que contener para que podamos respetarnos unos a otros. Doctor, esto se vota la próxima semana ya en la Comisión de Salud. En caso de que esto se apruebe, como todo indica que podría ocurrir, digamos, hay muchos parlamentarios que están a favor de estas 3 causales y hay una campaña bien fuerte en favor de las 3 causales, ¿usted estaría en contra de que todos los doctores tuvieran que realizar un aborto? ¿Usted está de acuerdo aquí con que se aplique una especie de libertad de conciencia y que haya médicos que puedan negarse a la posibilidad de realizar un aborto en caso de que esto se convierta en una realidad en Chile, se lo pregunto? Porque también ahí hay un tema ético, de si usted es un contrario al aborto, me imagino que se sentiría profundamente a llevar si es que el Estado lo obligara a usted a llevar adelante un aborto, pero también las pacientes que se atienden con usted tendrían el derecho a un aborto en una de estas 3 causales. Por lo tanto, queda el doctor en una situación un poco incómoda cuando tiene una mirada contraria como la suya. Veamos qué pasa la próxima semana y lo conversamos, porque si no estamos hablando de ética ficción, y la ética tiene que operar sobre cuestiones reales. En ese sentido... Ahora, usted me reconoce que el plantear estas 3 causales plantea un tremendo desafío para los médicos. Así es. Y desde ese punto de vista, ¿usted no tiene un juicio? ¿Por qué me dice que esperemos a la votación? ¿No tiene su visión formada? Porque tenemos que ver cuál es el problema que se nos plantea. Ahora, desde el punto de vista médico, esto es profundamente dañino para el arte médico. Y eso ha causado divisiones entre los médicos en todos los países donde se han aprobado estas leyes. Estas leyes no solucionan un problema, crean un problema, dividen a la sociedad. Las buenas leyes son las que unen a todos los ciudadanos, que a todos nos congregan. Luchemos por esto, no leyes que dividen a favor y en contra. Tendremos durante años en nuestro país estas divisiones entre los que son a favor del aborto, en contra del aborto. ¿Por qué no buscar leyes que nos unan en buscar el bien de todas las personas? Eso es lo que la ética tiene que buscar. Doctor, para finalizar, ¿usted cree que con esto se da un paso hacia el aborto libre? ¿Puede ser también que haya cierto temor a que sea un primer avance y que lo que está detrás finalmente sea la liberalización del aborto en general y no solo en estas 3 causales? Mire, cualquier autorización para matar ya es entrar en una pendiente resbaladiza en la cual usted ya abrió la puerta a todo lo que viene posteriormente. Ya no hay argumento para detenerse. Por lo tanto, ese es el sentido de nuestra advertencia desde el punto de vista de la ética. No podemos introducir en la base de nuestra vida social un principio profundamente perverso. ¿Ustedes vieron esta visión dentro de la comisión? Esta visión ha sido dada por muchas personas a título individual, pero nosotros no hemos querido introducirnos en un debate en que hay otras personas que tienen que asumir sus responsabilidades. Perfecto. Nosotros nos planteamos desde un punto de vista de una reflexión ética fundamental y a cada persona le corresponde tomar sus decisión. Bien, pues le agradecemos por esta mirada. Hay muchos argumentos sobre la mesa. Vamos a ver en definitiva cómo va avanzando el trámite legislativo y si esto se llega a aprobar, me parece que va a ser bien atendible esa discusión respecto del rol que va a jugar el médico, respecto de su conciencia personal y también lo que va a ser una doctrina, si es que se aprobara, por parte del Estado. Muchísimas gracias. Ahí lo conversaremos. Y ahí lo estaremos conversando. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Vamos a ver una pausa cortita. Estamos de vuelta. Vivimos haciendo promesas en cada tirón.